El miedo más profundo e hiriente se instaló de forma permanente en la habitación del pequeño Lucas el mismo día en que las últimas flores del funeral de su padre terminaron de secarse en el cementerio municipal. Lucas tenía solo 9 años, una edad en la que el mundo debería ser un lugar seguro y lleno de certezas, pero desde hacía un mes, el peso del silencio en su casa era tan denso, asfixiante y plomizo que casi impedía respirar. Su madre, consumida por un duelo devastador que la hacía envejecer a marchas forzadas y ahogada por las deudas económicas que la larga enfermedad y muerte de su esposo habían dejado atrás, se vio obligada a aceptar un turno de noche en la fábrica textil del pueblo. Trabajaba desde las 8 de la tarde hasta la madrugada, dejando al niño completamente solo en la casona con la única compañía de la penumbra, las sombras alargadas de los muebles y los crujidos naturales de la vieja madera que reaccionaba al frío de la noche. Sin embargo, para Lucas lo peor de todo no era la dolorosa soledad, ni la oscuridad de los pasillos, ni la ausencia de las luces de la ciudad. Lo verdaderamente espantoso, lo que hacía que sus noches se transformaran en un calvario de ansiedad, era el hombre de la ventana. «Mamá, te lo juro por lo que más quieras, hay alguien en el jardín», le suplicó Lucas una mañana de invierno, manteniendo los ojos hundidos por el insomnio crónico y las manos temblando de forma descontrolada alrededor de su taza de leche caliente. Se queda de pie justo al lado del viejo roble marchito, mirando fijamente hacia arriba, en dirección a mi cama. «No se mueve, mamá». Solo me mira, su madre, con la mirada completamente perdida en una marea de facturas sin pagar, avisos de corte de luz y notificaciones bancarias que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Suspiró con una mezcla de infinito cansancio físico y frustración acumulada. Se frotó las sienes antes de responder, intentando no perder la paciencia con lo que consideraba una regresión infantil debido al trauma. «Lucas, mi amor, ya hemos tenido esta misma conversación al menos 10 veces esta semana», dijo ella con una voz apagada por el llanto contenido. «Vivimos en un segundo piso alto. Es físicamente imposible que haya un hombre de pie en el jardín mirando directamente el interior de tu habitación a esa altura, a menos que midiera 4 metros. Son las ramas del roble que chocan contra la barandilla con el viento de la noche y proyectan sombras extrañas en la pared. Tienes que empezar a dormir bien, tus notas en la escuela están bajando drásticamente, los profesores están preocupados y yo ya no puedo más con todo esto». De verdad, nadie en el entorno del niño estaba dispuesto a creerle. En el colegio, los psicólogos y profesores atribuían su alarmante falta de atención y sus repentinos ataques de pánico al trauma lógico provocado por la pérdida de la figura paterna. En la familia, sus tíos le repetían de forma condescendiente que poseía una imaginación demasiado activa y que debía ser fuerte por su madre. Pero Lucas no imaginaba nada, él era perfectamente consciente de lo que veían sus propios ojos. Cada noche, de manera matemática y perturbadora, exactamente a las 3:14 de la madrugada, una silueta alta, delgada y oscura se materializaba entre la densa niebla que subía del jardín trasero. El hombre no intentaba forzar las cerraduras, no golpeaba los cristales con los nudillos, ni emitía ningún tipo de sonido. Solo permanecía allí, flotando sutilmente sobre el aire a la altura de la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, clavando sus ojos invisibles en el niño a través del frío vidrio protector. El terror que Lucas experimentaba no era un miedo físico a ser atacado, era una angustia opresiva que le helaba la sangre en las venas. Una sensación de urgencia absoluta y desesperada que su mente infantil no lograba descifrar. La noche del 23 de julio, el horror y la tensión psicológica alcanzaron su punto máximo. Una tormenta de verano de una violencia inusual azotaba la región, estrellando gruesas gotas de lluvia y granizo contra los cristales con la fuerza de pequeños proyectiles. Los truenos hacían vibrar los cimientos de la casa y los relámpagos iluminaban el dormitorio en fogonazos de una luz blanca y mortecina. Lucas se tapó por completo hasta la cabeza con su manta más gruesa, llorando en silencio y jurándose a sí mismo que bajo ninguna circunstancia cometería el error de mirar hacia el exterior. Sin embargo, el ambiente del cuarto comenzó a cambiar de forma drástica. La temperatura descendió de golpe hasta niveles árticos.
provocando que el aire de la estancia se volviera tan gélido que la propia respiración del niño comenzó a materializarse en densas y blanquecinas nubes de vapor que flotaban bajo las sábanas. El reloj digital de su mesita de noche cambió de dígito de forma silenciosa, marcando las 3:14 am. En ese mismo instante, un impulso magnético, irracional e incontrolable obligó al niño a destaparse el rostro y dirigir sus ojos inflamados hacia el cristal de la ventana. La silueta oscura estaba más cerca que nunca, ya no se encontraba a unos metros de distancia, sino que estaba materializada justo al otro lado del vidrio, pegada por completo a la superficie elástica del cristal, desafiando la gravedad y la lógica de la física. Justo en ese momento, un relámpago colosal rasgó el cielo nocturno, iluminando las facciones de la aparición con la claridad del mediodía. Lucas ahogó un grito de puro espanto que se transformó de inmediato en un sollozo desgarrador que le partió el pecho. No se trataba de un monstruo de las leyendas urbanas. No era un asesino real, ni una criatura de la oscuridad. El hombre de la ventana era su padre. Vestía la misma chaqueta de lana marrón de cuadros, gastada en los codos, con la que la familia lo había enterrado exactamente un año atrás en el cementerio local. Su rostro demacrado lucía pálido, translúcido y casi celestial, pero lo que desgarró el alma del niño fueron sus ojos. Las pupilas del espectro reflejaban una tristeza tan infinita, profunda y devastadora que resultaba insoportable de mirar. El fantasma del padre no había regresado del más allá para hacerle daño a su hijo o para asustarlo. Toda su expresión corporal y facial emanaba una desesperación pura e implacable. El espíritu levantó una mano espectral que temblaba sutilmente en el aire y, extendiendo el dedo índice, comenzó a escribir algo sobre la gruesa capa de vapor y vaho concentrado que el frío de la noche había generado en el interior del cristal de la habitación. Con un esfuerzo que parecía drenar su energía espiritual, el espectro dibujó 3 números perfectos antes de desvanecerse por completo en la negrura y el caos de la tormenta. 7:42. A la mañana siguiente, el dolor emocional, la confusión y un miedo residual se mezclaron en el pecho de Lucas al despertar. La tormenta había cesado, dejando paso a un cielo gris y plomizo. El mensaje de la noche anterior seguía allí, grabado de forma leve pero perfectamente visible en el vidrio empañado por la diferencia de temperatura. Pocos minutos después, su madre entró apresurada en la habitación, abrochándose de forma torpe los botones de su abrigo de lana, visiblemente estresada y lista para llevar a Lucas a la escuela de verano antes de tener que incorporarse de urgencia a su turno matutino en la fábrica. «Vamos, Lucas, muévete rápido», gritó ella con una voz cargada de nerviosismo mientras buscaba desesperadamente las llaves de casa en su bolso. «Sube tu mochila y tus cuadernos al coche de inmediato, vamos muy retrasadas. Si no salimos del garaje en este mismo minuto, cogeremos el gran atasco diario que se forma en el embudo de la autovía del norte y perderé el presentismo del mes». Mueve las piernas. Lucas, en lugar de obedecer, se plantó con firmeza en mitad del pasillo central de la casa, bloqueando el paso de su madre. Las lágrimas comenzaron a brotar con una fuerza renovada, surcando sus mejillas pálidas. «No, mamá. Escúchame por favor. No podemos subirnos al coche hoy», gritó el niño con un tono de voz tan desgarrador y serio que descolocó por completo a la mujer. «Papá estuvo aquí metido en mi habitación anoche. Vino a la ventana de verdad. Me lo advirtió con todas sus fuerzas, mamá. Algo malo va a pasar si salimos. Ya basta, Lucas. Estoy harta de esta situación. Tu padre está muerto». Estalló la madre, rompiendo a llorar ella también debido a la impotencia, la rabia acumulada y el dolor crónico de la viudedad. «Tu padre murió en un hospital hace un año y no va a regresar jamás a esta casa. Deja de inventar estas historias macabras, por favor, deja de hacerme la vida más difícil de lo que ya es. Súbete al maldito coche ahora mismo». La mujer, desbordada por la situación, caminó con paso firme y lleno de furia hacia la habitación del niño con la intención de recoger la mochila escolar del suelo y arrastrarlo del brazo hacia el vehículo si era estrictamente necesario.
Sin embargo, al cruzar el umbral del dormitorio, sus pies se detuvieron en seco y toda la rabia de su cuerpo se evaporó, siendo reemplazada por una parálisis gélida. La pálida luz del sol matutino entraba de lado por el ventanal del jardín, iluminando con una precisión milimétrica el rastro que el vapor de la madrugada había dejado fijado en la superficie interna del cristal. Allí, escrita con una caligrafía exacta, angulosa, estilizada y única que ella reconocería entre 1.000.000, esa forma tan particular y errática de trazar el número 4 con la línea transversal completamente cruzada que su difunto esposo utilizaba en todos sus documentos de trabajo. Estaban grabados los números 742. Justo al lado de la cifra, se apreciaba la silueta difuminada de la marca de una mano delgada y alargada, la misma mano que tantas veces la había sostenido y consolado durante sus peores momentos de vida. En ese preciso instante, el teléfono móvil de la madre vibró de forma violenta dentro del bolsillo de su abrigo, anunciando una notificación de tráfico automática. El viejo reloj de pared del salón principal comenzó a emitir sus campanadas de forma monótona, marcando las 7:40 am. Un escalofrío indescriptible, agudo y aterrador recorrió cada terminación nerviosa del cuerpo de la mujer, provocando que sus dedos perdieran toda la fuerza. Las llaves del coche se le resbalaron de las manos, cayendo al suelo y resonando con un eco metálico y seco que rompió el silencio de la estancia. El instinto maternal más primario e irracional la obligó a caer de rodillas, rodear el cuerpo de su hijo con los brazos y quedarse completamente inmóvil, abrazándolo con una fuerza desesperada en mitad del centro de la alfombra de la habitación. Decidió que no se moverían de allí. A las 7:42 de la mañana en punto, un estruendo ensordecedor, masivo y brutal llegó desde la distancia, resonando desde el tramo elevado de la autovía del norte que pasaba a escasos 200 metros de la parte trasera de su casa. El sonido del impacto fue terrorífico. Una sucesión interminable de frenazos desesperados de neumáticos quemando el asfalto, bocinas sonando de forma continua, el impacto seco de toneladas de metal retorciéndose sobre sí mismo y, finalmente, dos grandes explosiones secundarias que hicieron vibrar los cristales de la ventana de Lucas. Cuando las dotaciones de bomberos, las ambulancias de emergencias y las patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos minutos más tarde, los informativos de radio y televisión confirmaron las dimensiones de la tragedia. Un camión de gran tonelaje que transportaba material pesado había perdido por completo los frenos en la bajada pronunciada de la colina de acceso. Sin control alguno, el vehículo pesado había embestido a gran velocidad a una cadena de más de 12 turismos que se encontraban detenidos en el embudo del tráfico, precisamente a las 7:42 de la mañana y exactamente en el carril central por el que la madre y Lucas debían haber estado circulando de no haber sido por el retraso. Las autoridades confirmaron que en ese tramo de la carretera el impacto había sido devastador y que no había supervivientes. La madre de Lucas se dejó caer por completo en el suelo del dormitorio, uniendo su frente a la de su hijo, llorando un llanto incontrolable que ya no era de rabia ni de dolor por la pérdida, sino de una profunda, mística y devastadora gratitud eterna. Miró hacia la ventana con los ojos empañados por las lágrimas, pero el cristal ya se mostraba completamente limpio y transparente. El calor del sol de la mañana había terminado de evaporar el vaho, borrando el mensaje para siempre. Su padre los había protegido desde el otro lado de la existencia una última vez, transformando el horror insoportable de las sombras de la noche en el milagro silencioso que les devolvió la oportunidad de seguir viviendo.